La entrevista esta semana la cambiamos por un pequeño reportaje que hicimos en la tercera edición del Criterio en Rioja Classic, con entrevistas por parte riojana a Argaiz y a Ratia y por parte aragonesa a los jacetanos Ara. En Pinseque no hubo sorpresas. Las tres primeras posiciones del campeonato se mantienen, con José María San José, Pablo Fortuño y Roberto Martínez en los tres cajones del podio. Y el meritorio trabajo de Juan Manuel Rubio y Juan María Goiz les hace aparecer en el top 7 del certamen. Clasificaciones de la carrera y cómo va el campeonato en la sección de la web. Fin de carreras fuera del suelo aragonés. En los Arcos Navarra, prueba de velocidad, y en La Matilla, Madrid, prueba de aceleraciones. En ambos casos, el estreno de estos campeonatos. Os lo contaremos el jueves que viene. Fórmula 1 desde Melbourne, en Australia, en streaming, así como la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Veremos si Alonso sigue acercándose a los hasta ahora inalcanzables Red Bull, aunque algunos sustos ya se han llevado. Mientras, al hijo del matador siguen sin darle Ferrari lo que necesita para pelear por el podio. La Fórmula 1 la tendréis en la sección de streaming, madrugando el sábado a las 7 de la mañana, eso sí, para ver la quali. Y el domingo en la carrera también, a esa intempestiva hora. Eso sí, si os podéis acompañar de unos churricos y un chocolate, mejor que mejor. Esta semana nos dejó para ir a correr a un lugar mejor nuestro piloto y amigo Alfredo Ferrer. Un abrazo fuerte a esta familia Racing y extensivo a todos los que lo queríamos. Novedades en la web. Por un lado, el tiempo, el día de las carreras. Hemos ampliado la plantilla con un equipo de meteorólogos de AEMET para informaros la previsión de las carreras y así saber si tenéis que llevaros el chubasquero o no. Lo tenéis justamente debajo de la entrevista semanal en la web. Por otro, y ante la presión popular en la sección de cine, pongo para ver o descargar de forma fija las películas Racing que tengo. Esta semana las 8 primeras. Iré subiendo más que tengo en mi colección. Y en el cine semanal, la película El Estrangulador de Boston, película de 2023 dirigida por Matt Ruskin. Desde la grada y sobre ese impuesto a los deportistas que quiere imponernos la española, reflexionaré la semana que viene, porque si no me caliento. Mientras se calienta el tema, esta semana la reflexión la voy a hacer, pero para mis adentros. En fin, nada más. Un fuerte abrazo.